Bueno, hola a todos, hola Eve. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Mariel. ¿Cómo va? Bien. Bueno, una vez más nos vamos a encontrar para hacer este taller. Vamos a empezar como todos los encuentros con una meditación para ir preparando un poco el cuerpo, la mente y el espacio para poder ir recibiendo todo lo que trajimos hoy para compartir con ustedes. Yes. Mari, ¿qué vamos a compartir hoy? Bueno, hoy justamente en relación al tema que vamos a trabajar, vamos a trabajar la observación y aceptación de las emociones. Es habitual que cuando las personas tenemos emociones negativas, como por ejemplo es el caso de la ansiedad, tengamos resistencias a lo que sentimos. Y es común que empezamos a luchar con eso que sentimos y es ahí donde se incrementa el malestar. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es aprender a regular eso a través de la aceptación. Entonces, vamos en principio a focalizar en la respiración. Vamos a ir bajando un poquito a través de regular la respiración. Inhalo profundo. Exhalo. Esto es para volver al presente. Traigo mi conciencia al presente. Si mi conciencia está en otro lado, en lo que tengo que hacer, en el futuro, en el pasado, en los otros, la traigo como un hilo, la traigo y me concentro en el presente. Voy dejando que vaya viniendo esa atención, esa conciencia a este momento. Suelto. Eso es. Voy notando cómo me aquieto. Y ahora esa conciencia la llevo a mi mundo interior y observo mis sensaciones internas. Simplemente observo. No hay nada que controlar, solo observar. Sabemos que las emociones se alojan en el recorrido central del cuerpo, en la mente, el ceño, la mandíbula, la garganta, el pecho, el estómago, los intestinos. Así que vamos a hacer un recorrido del lugar, de la carretera principal de las emociones, y voy a ver cómo están. Así que si en este momento estoy sintiendo alguna tensión, algún malestar, me voy a detener y lo voy a observar. Quizás lo sienta en la garganta, quizás en el pecho o en la panza. Simplemente observo. Y una vez que lo detecto, me digo, esto es parte de mí y de este momento. Acepto lo que siento, tal y como lo siento. Y le permito a mi mundo interior expresarse, manifestarse
porque tiene derecho a sentir, a expresar. Comprendo que lo que siento es un mensaje, es una señal de algo que está interactuando con mi mundo interno y mi mundo externo. Pueden ser preocupaciones, puede ser agotamiento, puede ser algún duelo, alguna herida emocional, alguna angustia por mí o por otros. Y acepto que las emociones se procesan en el mismo hecho de observarlas, de sentirlas, de alojarlas amorosamente en mi mundo interior, sin pelearme, sin echarlas, como un niño pequeño que necesita contención amorosa. Asimismo, me voy a relacionar con mi mundo interior. Evoco en mi interior una sensación de amor, de ternura y de cuidado. Si no la podemos evocar tal como es, podemos traer a nuestra mente algún ser querido, puede ser algún niño, una mascota, alguien que nos traiga inmediatamente a nuestro corazón ese sentimiento de amor y ternura. Siento en mi corazón esa conexión con la aceptación, con el amor, con la ternura, y permito que esa emoción se traslade al malestar que estaba sintiendo. Envío amor, aceptación, permiso, libertad a esas emociones. No hay nada que controlar, solo sentir. Observo, acepto. Eso es. No hay nada que controlar, solo sentir. Notemos cómo, a medida que aceptamos lo que sentimos, algo en nuestro interior se aquieta. Si alguno de ustedes empieza a sentir algún tipo de temor por conectarse con el mundo interno, simplemente
Me tranquilizo, me digo tranquilo, tranquila, son solo mis emociones. Cuanto más podamos conectarnos con nuestras emociones desde la aceptación, mejor las vamos a gestionar. A veces eso lleva tiempo, pero es importante conectar y no huir de lo que sentimos. Eso es. Inhalo profundo. Exhala. Una vez más. Exhala. Y con esta conexión con mi mundo interior, vamos volviendo a este momento. Muy bien. Bueno, antes de arrancar con la parte teórica, viene bien recordarles que no solo tenemos estas respiraciones y meditaciones que estamos haciendo en este contexto, sino que dentro de nuestro canal de YouTube hay una lista de reproducción que se llama Para relajarse. Pueden utilizar ese recurso cada vez que lo necesiten. Hay meditaciones, hay ejercicios de respiración que hicimos Eve y yo. Así que aprovechenlo si es que lo necesitan. Es muy importante que este ejercicio se practique, porque muchas veces cuando nos sentimos mal, lo que hacemos es empezar a pelear con el mundo interior y ahora vamos a ver esto justamente, ¿no? Empezamos a aumentar la tensión que ya de por sí hay, peleándonos con lo que sentimos. Y cuando peleamos, para pelear, usamos la agresividad, como cuando éramos chiquitos y nos peleábamos con nuestros hermanos, o ahora siendo grandes, a veces que hay gente que se pelea con los demás todo el tiempo. Entonces, para observar cómo hacemos para pelearnos con nuestras emociones, hoy vamos a empezar a hablar de eso. Entonces, hablando de eso, Hablando de eso. hay personas que cuando sienten ansiedad empiezan a decirse un montón de cosas relacionadas con esta pelea. ¿Cuáles son las que las personas nos solemos decir o cómo es em, que aparece para que las personas lo reconozcan, ¿no? ¿Cómo es este autodiálogo negativo que a veces aparece con la ansiedad? Y, por ejemplo, nos decimos cosas como, uy, qué exagerado, otra vez me está pasando esto, ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿No? Como que, ¿por qué me lo tomo así? ¿Por qué no puedo controlar mi cuerpo? El tema es que las emociones, la intensidad sintomática, ¿no? de nuestro cuerpo es súper fuerte, entonces es como que nos sentimos un poco invadidos y tenemos, como ya hemos dicho en las clases anteriores, tenemos poco control en esos momentos de mucha ansiedad. Entonces, por lo general, empezamos como a juzgar esas emociones, ¿no? Entonces, como que nos decimos cosas así como que soy un exagerado, por qué me tiene que estar pasando, por qué no lo puedo controlar, ¿no? Y nos empezamos como a hablar como si le estuviéramos hablando a otra persona que nos parece que está haciendo un mundo de la percepción de, no sé, de ciertas dificultades o de lo que le está pasando. Mm, Entonces lo único que hace eso es como ir retroalimentando el malestar, potencia las emociones en lugar de dejarlas fluir, como por ahí quizás lo está necesitando su sistema emocional, su organismo también, ¿no? Entonces, este tipo de autodiálogo quizás es normal, pero ahora vamos a ir viendo cómo lo podemos regular, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que este tipo de autodiálogo en realidad termina como retroalimentando el malestar, claro. ¿sí? Entonces, con respecto a esto que estoy diciendo, te quería preguntar, Sí. ¿cómo influye este autodiálogo en la ansiedad? Bueno, como bien dijimos, o sea, y como habremos observado en la meditación, justamente
Nosotros somos seres simbólicos, ¿no? Tenemos una constante vinculación entre lo que sentimos y lo que pensamos. O sea, lo que sentimos influye sobre lo que pensamos, pero lo que pensamos también influye sobre lo que sentimos, ¿no? Es parte de un mismo conjunto, en conjunto también con la conducta, ¿no? Entonces, em, nuestra mente, es importante que recordemos que funciona como un sistema de retroalimentación. Es más, algunas personas que por ahí se sienten como raras pensando en esto, pero somos seres fragmentados también, ¿no? Es como si tuviéramos muchas personas en nuestro interior. Y así como tenemos que construir un buen vínculo con nosotros, con otras personas, también tenemos que construir un vínculo adecuado con nosotros mismos. Por lo cual, el diálogo es como un diálogo externo, ¿no? Hay que pensarlo así, esa me parece que es la manera más fácil. Si yo tengo una, no sé, una pareja y estoy todo el tiempo diciéndole, no sé, lo que hace mal, cómo se equivocó, qué es lo que me molesta, naturalmente voy a terminar dañando la relación porque estoy estimulando emociones negativas. Y entonces, al estimular emociones negativas, puede ser que, no sé, o mi pareja me evite, o que se enoje conmigo, o que me la intente devolver, o que se aguante un montón y después tarde o temprano venga todo junto, o me deje de repente y no sé qué pasó. Bueno, lo mismo pasa con nuestro diálogo interno. Si nosotros, con la emoción, que es comprensible, a ver, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es muy comprensible que la emoción repetitiva de malestar genere una respuesta de frustración. Otra vez, ¿cómo puede ser? No aguanto más, siempre me pasa lo mismo. Yo ya pensé que esto lo tenía superado, o no sé, todo este tipo de cosas que en realidad hablan en nombre de la frustración. Lo que sucede es que claro que hay que darle lugar no solo a la ansiedad, sino a la frustración, porque es normal, es comprensible y tal como hicimos en el ejercicio de la meditación, aceptar lo que siento tal como lo siento, con la ansiedad, con la frustración, con el miedo, con todo lo que venga en el combo. Lo acepto tal y como viene, lo acepto. Ahora bien, si yo con esa frustración lo transformo en pensamiento y digo, uy, otra vez soy una débil, ¿cómo puede ser? Soy una exagerada, ya lo tendría que haber superado. Con ese pensamiento lo que estoy haciendo es aumentando nuevamente ese malestar, esa frustración, esa ansiedad, esa desesperación que empieza a suceder. Y si el mecanismo es el mismo que antes, esa desesperación, esa ansiedad, esa frustración vuelven arriba al modo pensamiento. Yo lo estoy graficando así, obviamente es más complejo, ¿no? Vuelven al modo pensamiento y voy a decir, no, ahora no puedo más, no puede ser, y si me pasa algo, y si me desmayo acá, y me voy a volver loca, y me va a dar una CB, o me está subiendo la presión, me voy a quedar acá turula en el medio de la nada y nadie me va a poder ayudar. Y ahí empieza a darse esa, esa ida y vuelta, esa retroalimentación negativa que llamamos espiral de pensamiento, que ya la veíamos en la clase de pensamiento. Entonces, es importante que registremos que no tenemos que ser el pensamiento que simplemente verbaliza lo que siento, porque aunque eso tenga aparentemente una función de descarga, como hablábamos en la clase de pensamiento y en las espirales de pensamiento, eso lo único que hace es retroalimentar. Por lo cual, lo que tengo que hacer, en todo caso, es apelar a la fragmentación y usar otra parte de mi pensamiento. Esa ya está, la dejo ahí. Capaz no se calma, no importa. La dejo, no me peleo tampoco. Porque la energía de pelear es la que nos aumenta la ansiedad. La dejo, digo, bueno, yo ya sé que me siento así. Nombro la emoción, digo, tengo ansiedad, tengo frustración, acepto que esto me frustra y ahora uso esa parte de mí que es la que practicamos en la meditación, que es la de calmarme. Entonces ahí sí, en vez de que influya el pensamiento negativo, va a influir el pensamiento amoroso. Pero ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué es validar, invalidar y no sé qué? Ahora lo vamos a ir desarrollando. Pero como mínimo,
intuitivamente sabemos qué es lo que una persona dice cuando quiere calmar a la otra, ¿no? Entonces, ¿qué sería un diálogo amoroso? Bueno, acepto, no me peleo, ¿no? Y entonces me voy a dar cuenta que el pensamiento influye de una manera positiva sobre la ansiedad. Y así es como uno se va calmando. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es aprender a validarnos, ¿no? La validación y la aceptación van de la mano. Esto es muy importante, la clase de hoy es muy importante porque aprender a validarnos es central en la gestión de las emociones, en validarnos a nosotros y validarnos a los demás. Pero bueno, entonces, expliquémosle a la gente qué es validar. Bueno, es una herramienta fundamental Sí, que la damos en todos los talleres, cursos, en todos los contextos, porque sabemos que es la primer clave, digamos, para entendernos y dar libre proceso, digamos, ¿no? Entonces, validar es justamente, lo dice la palabra, es darle valor a lo que estamos sintiendo, ¿sí? Si yo siento, no sé, por ejemplo, ansiedad, siento miedo, siento soledad, ¿no? Siento tristeza o siento enojo, valido eso, no me peleo. Recién vos decías, ¿no, Mari? No me peleo con esa emoción, sino que trato de entender por qué me viene, a partir de qué, y después veré cómo la resuelvo, cómo la canalizo, pero primero la acepto. Si yo me peleo, si yo me resisto a sentirla, la potencio, ¿sí? Es como si quisiéramos encerrar a un perrito en una habitación chiquita, va a querer salir, ¿sí? Entonces, el punto es eso, como no juzgarla, ¿sí? A veces, cuando, en realidad, siempre, la mayoría de las veces, cuando nosotros le damos lugar a eso que estamos sintiendo, los pensamientos y la intensidad emocional disminuyen. Entonces, a partir de ahí le podemos dar como, como libertad al siguiente paso, ¿no? Que es justamente elaborarlas. Pero esto no significa que tenemos que validar los pensamientos o, como decías recién, el autodiálogo destructivo por las emociones que llevan a ese tipo de pensamientos, sino lo que yo veo es la emoción, ¿sí? Tampoco valido a veces ciertas conductas que no nos ayudan, como por ejemplo, no, porque como estoy enojada, voy a insultar al que se me cruce, o voy a destruir, o como tengo miedo, voy a evitar o esconderme o lo que sea, ¿sí? Sino que voy a validar mi emoción y voy a tratar después, una vez que esta emoción la abracé, la acepté, la registré, voy a tratar después de regular el pensamiento, entonces después voy a poder tomar una conducta o una actitud de manera más elegida, de manera más direccionada, digamos. Pero no voy a validar, el punto de la validación está centrado en la emoción que siento, ¿sí? Si nosotros no empezamos por ahí, el resto se empieza a desconfigurar todo. ¿Sí? Entonces, así como también tenemos que validar a los demás. Si una persona te está diciendo, por ejemplo, que siente que se va a morir o que se le cae el mundo, o que se siente muy mal o que le va a dar una ACV, a nosotros nos puede parecer irreal, a nosotros nos puede parecer exagerado, pero es lo que siente la otra persona, ¿sí? Es lo que siente y así lo está viviendo de esa manera. Entonces, entender de que por algo lo está viviendo de ese modo, por algo lo está sintiendo así, y de nada va a servir que yo lo juzgue, de nada va a servir que yo le diga que es exagerado, no le va a servir que yo le diga, bueno, ya tranquilízate, ya te va a pasar. No, hay que hacer que se tranquilice, ver de qué manera calmarlo, ¿sí? Porque solo no va a poder. O sea, si uno le dice qué hacer, no le está diciendo cómo hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, también tenemos que aprender a comprender las emociones del otro, a aceptarlas y después que la emoción, la intensidad emocional disminuyó, recién ahí vamos a poder pedirle un poco más de racionalidad o un poco más de conducta dirigida, digamos. Pero en primera instancia, a lo que desborda, hay que darle como su lugar, digamos. ¿Sí? Hay que darle valor a eso que está sucediendo en primera instancia.
Bueno, más o menos por ahí va, pero vamos a seguir ampliando sobre esto. ¿Sí? Ahora entonces, en relación a esto, Mari, te pregunto, ¿cómo podemos validar eso que siento, aun cuando me parece que lo que siento es irracional o es exagerado? ¿Sí? Ujú. ¿Cómo puedo validarme? ¿Cómo puedo validarme? Bueno, en principio, la primera parte de la validación es la aceptación, ¿no? Es más fácil validar cuando sintonizamos emocionalmente. Cuando sintonizamos amorosamente con lo que sentimos, ¿sí? Entonces, si yo, em, o con lo que siente el otro, ¿no? Entonces, si yo lo que tengo en la mente es que tiene que pasar la emoción, obviamente no me va a salir validar, porque si vos estás teniendo un ataque de pánico en este momento y yo no soporto la ansiedad que estás sintiendo y quiero que te calmes, lo que voy a hacer es decirte, cálmate, no te pongas mal, no... ¿Cómo? Cortala, enfócate. No exageres, ponete bien, no me hagas esto ahora, no sé, cosas así que no sirven para nada, ¿no? Entonces, la única manera en la que yo voy a poder validar es sintonizando emocionalmente y amorosamente con la libertad de la emoción. Como por ejemplo, em, decirte tranquila, yo estoy acá, si querés te ayudo a respirar, qué necesitas, ¿no? Em, no pasa nada, yo estoy acá, ¿no? Todo lo que uno pueda ofrecer al otro desde la libertad de que puede sentir lo que siente. El otro no tiene que sentir, ni uno mismo sentir que ya se tiene que pasar. Lo peor es pelearnos con esa emoción, como decíamos. Entonces, darle valor a la emoción es también darle aceptación y libertad, ¿no? Es darle paciencia, es darle comprensión, es darle compasión. Y eso se hace justamente siendo menos intervencionista. Justamente el problema que tenemos con nuestras emociones en nuestra sociedad es tratar de ser muy intervencionistas sobre las emociones. Calmate, no llores, no pienses así, pensa en positivo. Somos muy solucionadores del malestar, cuando en realidad el malestar no necesita ser solucionado, necesita ser abrazado. Acompañado. Estar es Ujú. abrazado, por supuesto que puede venir la acción de calma, pero es, bueno, ya se va a ir pasando, yo estoy acá, respiremos, contame, qué puedo hacer por vos, qué necesitas. Si yo estoy con una crisis de ansiedad, supongamos, y me tuve que bajar del colectivo porque no daba más de la ansiedad. Y eso me enoja porque, no sé, estoy llegando tarde a algún lugar o porque me limita. Me puedo decir, bueno, tranquila, te sentís mal, tenés derecho a sentirte mal, no pasa nada, en este momento vos sos prioridad, ahora concentrate en respirar y te vas a sentir mejor, no te pelees con lo que sentís, simplemente aceptalo. Todo lo que tenga que ver con aceptar, validar, dar compasión y dar libertad a eso eh, que sentimos. Exacto. Y ¿Sí? esto a partir, creo, para sumar, ¿no? A partir de entender de que el otro está en una situación de Ujú, vulnerabilidad. ujú, Entonces, todo el que está vulnerable lo que necesita es apoyo, contención, compañía, ujú. ¿no? Entonces, si lo entendemos así, vamos a poder dar, por así decir, una respuesta y una intervención, pero adecuada y oportuna. Exacto, exacto. Pero para eso es necesario conexión. Claro, claro. Sí, es necesario la conexión, es necesario la sintonización emocional. Por eso muchas veces la sintonización emocional es algo que es muy útil. Por ejemplo, por supuesto que es importante que justamente que sepamos que si yo quiero validar a otro para ayudarlo a que se calme, ¿no? Y registren que yo dije ayudarlo a que se calme y no dije calmarlo.
¿no? Ujú. Tarea calmarlo. Es mi tarea darle los recursos para que se calme. Entonces, lo que puedo hacer es decirle, bueno, mira, mírame, respiremos. Y entonces podemos sintonizar en la respiración. Simplemente, si yo veo que lo que necesita es descarga o le puedo pedir que me dé la mano si es que quiere o hacerle un contacto físico suave en una parte no invasiva, como puede ser la espalda o como puede ser el pelo. em, y hacerle sentir la presencia, porque a veces lo que genera es mucho miedo, obviamente, sentirse así, conecta con sensaciones de desamparo, de peligro. Entonces, bueno, somos mamíferos ante todo, ¿no? Cuando frente al peligro respondemos pensando en que necesitamos compañía, pero no invasión. Entonces, puede ser como simplemente una mano en la espalda y dejar que suceda, ¿no? Yo estoy acá, tranquila, si la otra persona necesita llorar, que llore y no le decimos, bueno, calmate, no, que llore, 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 llore. Y si tarda 5 horas en calmarse, que tarde 5 horas en calmarse. Obviamente a veces hay situaciones en las que a nosotros nos ponen nerviosos porque son situaciones incómodas para todos y no siempre nos sale bien, pero en principio es importante tener en conciencia que lo que más va a ayudar es la sintonización amorosa. A ver, esto creo que es importante de tener en cuenta. La validación emocional está muy relacionada, como decimos, con el amor, con la aceptación, con la libertad, ¿no? A menos que estemos muy, 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 muy fallados, que es un porcentaje muy chico de la población, todos sabemos hablar ese lenguaje. Si nos, si nos salimos de ese lenguaje, del amor es porque estamos pensando mal, porque estamos pensando en términos de ser solucionadores, de apurar, de evitar el sufrimiento, de todo eso. Pero si nosotros nos calmamos y pensamos en términos de aceptación, de libertad, de brindar presencia, más que las palabras, más que hacer algo, bajar la autoexigencia de tener que ocuparse del otro, de uno mismo, de una manera controladora, empieza a fluir el lenguaje del amor en sí. Tal cual. Así que bueno, así. Entonces, bueno, relacionado con esto y parecido, pero a mí me gustaría que pudieras contarle a la gente o que pudieras explayar un poco más em, y repasar también, ¿no? Un poco de cómo hablarnos a nosotros mismos en general y en contexto de crisis y cómo no hablarnos a nosotros mismos en general y en contexto de crisis, ¿no? Como poder hacer este repaso en concreto. Bien, sí, o sea, como venimos diciendo, ya antes lo habíamos anticipado con el tema del autodiálogo, ¿no? Hablarnos a nosotros mismos como si le estuviéramos hablando a otra persona a la que amamos, ¿sí? Como si le estuviéramos hablando a otra persona que está en nuestra situación, por ejemplo, de vulnerabilidad o de miedo. Si yo le digo, ay, sos un exagerado al otro, el otro se va a poner peor, no lo va a recibir. Entonces, hasta muchas veces tratamos nosotros de evitar hablarles así a los demás. Entonces, también evitar decírnoslas a nosotros mismos, ¿sí? Desde la misma, o sea, así como decíamos recién, tenemos que conectar, sintonizar con el otro, tenemos que conectar y sintonizar con nosotros mismos. Y desde ahí el autodiálogo va a ser más apropiado, más constructivo. Me trato de tener paciencia y desde la paciencia darle valor y lugar a las emociones. No, no me juzgo, no me trato mal, no me digo que, ay, nunca lo voy a resolver, de que esto no sé por qué me pasa, no me debería estar pasando esto ahora, ¿sí? Entonces, creo que una de las claves es no juzgarnos y hablarnos con una persona que amamos, ¿no? Así como le hablaríamos a otro que está en una situación de crisis. Esto sea en situación de crisis o sea en cualquier situación, ¿no? Así como también está buenísimo que nos podamos
como autofelicitar cuando superamos una situación, cuando nos pudimos, por ejemplo, regular solos, cuando pudimos, no sé, atravesar una situación que en otro momento nos hubiera dado miedo, ¿no? Cuando empezamos a tener mayor seguridad, cuando nuestro diálogo fue mejor, más constructivo, cuando me doy cuenta de que este diálogo me ayudó a salir de mi propia crisis, por ejemplo, ¿no? Entonces este diálogo me tiene que sacar del lugar de vulnerabilidad y se tiene que fortalecer cuando me fortalece a mí mismo. ¿Sí? Esto es importante porque, como mencionábamos al principio, las palabras tienen gran valor para el sistema nervioso, digamos, ¿no? Como que nuestro cerebro también se cree lo que le decimos. Si nosotros nos tratamos mal, el cerebro como se vulnerabiliza más, o se resiste más, o se irrita más. Si nos tratamos bien, el cerebro se calma, ¿sí? Así como recién mencionábamos, la manera de poder calmar a otros es estando uno mismo calmado, ¿no? Si yo me pongo ansioso por los nervios del otro, el otro se va a sentir peor, porque lo que el otro necesita es algo firme, algo seguro donde sostener su vulnerabilidad. Lo mismo pasa con nosotros. Si yo estoy nerviosa y me pongo más presión, la presión va a aumentar. Entonces, la idea es que con paciencia, con amorosidad, con validación, con un autodiálogo sano, amable y suave, nos vayamos como autoayudando a nosotros mismos a atravesar esas, como esas situaciones, ¿no? Y en general, todos los días nos deberíamos tratar así con amor y con compasión. Esto que decís es muy importante porque Ujú. las personas a veces creemos que tenemos que usar las herramientas solamente en el momento en el que nos sentimos mal, ¿no? Este, sea los ejercicios de respiración, sea el autodiálogo positivo. No, o sea, va a funcionar mucho mejor cuando nosotros practicamos el lenguaje validante, amoroso, respetuoso en todo contexto, ¿no? Si me fue bien, si me fue mal, si me equivoqué, si me distraje, si hice algo mal, ¿no? Entonces es mucho más fácil tener un autodiálogo positivo en el momento en el que estamos teniendo una crisis, cuando practicamos ese autodiálogo positivo constantemente. Ahora, si yo estoy todo el día exigiéndome, maltratándome, criticándome, insultándome y aprendí a regularme así, bueno, entonces obviamente en el momento no va a funcionar. Algo que además me gustaría agregarle a la gente es que a mí me dicen muchas veces, es que yo no lo puedo controlar, no puedo controlar pensar, no lo puedo evitar, no puedo evitar pensar así, ¿no? Y en realidad no es que no se puede evitar pensar así. Lo que no se puede evitar a veces es sentirnos así. Tenemos la capacidad, si la practicamos, de gestionar mejor ese afecto y no necesariamente transformarlo en palabras. Yo no recuerdo si en otras clases hablábamos de esta metáfora de la letra y la música, ¿no? Pero si ya la dijimos, la podemos volver a traer, ¿no? Uno puede, en todo caso, escuchar lo que siento, como si fuese la música, ¿no? Pero no necesariamente tengo que escuchar esa letra de la música negativa, ¿no? Puedo aceptar que me frustra no poder controlar este ataque de pánico que me tiene tan mal, pero puedo decir, estoy frustrada. Acepto que estoy frustrada. Obviamente voy a estar frustrada porque esto no lo quería tener ahora, o me impide, o me limita, o me complica, ¿no? ¿Cuántas veces? Bueno, es que muchas veces en realidad las crisis son realmente inoportunas, cuando es el cumpleaños de alguien, cuando estás por rendir un examen, cuando tenías que irte de vacaciones, y cuando tenés que atravesar determinadas cosas que te encantaría poder hacerlo disfrutándolo, decir, pero ¿cómo puede ser que me pase ahora? Es normal que me dé frustración. Entonces, uno puede decir, me da bronca, me frustra, qué impotencia, pero una cosa es nombrar la emoción
Y otra cosa es decir, otra vez me pasa lo mismo, al final no puedo, ¿cómo puede ser que no me pueda controlar? Hay que prestar atención porque justamente se trata de gestionar adecuadamente la emoción. Nombrarla alcanza. Y una vez que la nombré y la acepté, después ahí sí puedo elegir hacia dónde quiero pensar y practicar todas estas cosas que, bueno, que vos decías, ¿no? Sí, en síntesis también, o sea, esto de cómo controlo el pensamiento que no estoy pudiendo controlar, es esta clase sumada a la de la semana pasada, digamos, a la del pensamiento. Son estas dos juntas. Y ordenar qué herramientas van para las emociones, por ejemplo, la validación emocional, y cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar a reorientar este tipo de pensamiento. Entonces, ambas nos van a dar pautas para controlar las emociones por un lado, el pensamiento por el otro, el autodiálogo por el otro, ¿no? Tal cual, tal Y cual. por ahí, ¿qué podemos ir haciendo, digamos, para ir viendo cómo mejorar este autodiálogo? Está esta pauta, digamos, inicial de poder autorregistrarnos en situaciones de crisis o en situaciones de ansiedad. em, ¿Cómo es mi modo de pensar o qué tipo de pensamientos surgen en esos momentos? ¿Cuáles son esos juicios o esas presiones que nos ponemos en esos momentos? Entonces, de antemano puedo ir preparando como respuestas mejores, cómo puedo decir, bueno, ante esto mejor lo pienso así. Este tipo de pensamiento me puede ayudar, por ejemplo, a calmarlo, ¿no? Entonces, en primera instancia, lo que podemos ir haciendo es viendo qué suelo pensar para preparar una respuesta mejor, más adaptativa, Tal cual. ¿no? Algo que yo quería agregar además es que, a ver, el tema de validación es central, como dijimos al principio, es central en la salud mental en general, no solo para la ansiedad. Y es más largo de lo que parece, Sí. si lo queremos aprender bien. Entonces, nosotras tenemos, en principio, un dominguero que habla específicamente de validación, así que si les quedó corto hoy, porque lo hicimos bien circunscripto a lo que es la ansiedad y el autodiálogo en la ansiedad, si lo quieren, pues, tienen el taller dominguero de validación emocional, que ahí damos bastantes pautas de lo que es validación, de lo que es invalidación, cómo solemos invalidar, un montón de cuestiones. Y también tenemos una jornada de 5 horas que hicimos en otro momento relacionado justamente porque había quedado el Ayer, domingo cortito, que para las personas que quieran lo vamos a dejar disponible para que puedan verlo. Ujú. disponible, sí. Les Bueno, comparto entonces la tarea, dale, así se quedan con un autorregistro para la semana, ir integrando esto que estuvimos hablando. dale. Bien. Para momentos, digamos, de malestar emocional, esto que yo les decía recién, ¿no? Ir registrando cómo es mi autodiálogo en esos momentos, ¿no? ¿Qué me digo? ¿Qué pienso? ¿Qué cosas me reprocho? ¿Con qué palabras me presiono? Es empezar a ir registrando, escuchar nuestros propios pensamientos. Y a la vez preguntarnos cómo me puedo validar ante este pensamiento. Por ejemplo, uy, soy un exagerado, uy, ¿cómo me puede estar pasando esto de nuevo? Bueno, ante esos pensamientos, ¿cómo puedo validarme? Primero entonces, quizá lo que me puede ayudar es entender cuál es la emoción que está dando pie a ese tipo de pensamiento. Entonces, si yo tengo miedo, por ejemplo, puedo decir, bueno, entiendo que esta situación no la sé manejar, entiendo que esta situación me asusta porque tengo una experiencia previa de malestar, ¿sí? Entonces ahí, entendiendo por qué me pasa, voy validando, le voy dando lugar y después voy a ver cómo dirigir mejor mi conducta, veo cómo regularlo mejor al pensamiento, pero en principio voy viendo cómo validar ese autodiálogo, ¿sí? Entonces vayan registrando.
durante la semana y cada vez que estén atravesando una situación de crisis, de ansiedad o de cualquier malestar emocional, así sea que no es ansiedad o miedo, puede ser de las otras también, y vayan viendo de qué manera, qué tipo de frases, qué tipo de pensamientos, qué tipo de palabras pueden ir incorporando para atravesar mejor la situación. Perfecto. Es importante también que entiendan que nosotras les invitamos a hacer este registro de de la autovalidación, pero porque generalmente el primer lugar donde invalidamos es a nosotros mismos, ¿no? Después lo practicamos el resto, pero a veces más o menos nos sale con los demás y a nosotros nos... Entonces, bueno, empecemos con la autovalidación, pero vale para también la validación externa. Muy bien, Bueno, muy bien. buenísimo. Bueno, entonces Bueno, nos vemos en la próxima clase, en el próximo encuentro. un abrazo a todos, nos vemos el sábado que viene. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.